La iglesia son los que van a ser arrebatados. Muchos creen que va a ser antes de la tribulación, muchos piensan que es mediante la tribulación y otros piensan que es después, al final de la gran tribulación. Lo cierto es que hay una iglesia, una asamblea mesiánica que va a ser arrebatada. Los 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel, que van a estar predicando en la gran tribulación, y el Señor va a salvar a Israel a través de esos 144,000 judíos. Y están los santos de la gran tribulación, los que se van a arrepentir en medio de la gran tribulación. Son tres grupos diferentes y los voy a explicar en este video, en un estudio que he hecho para todas aquellas personas que quieran aprender y quieran seguir al Señor, sepan identificar en qué grupo vamos a estar nosotros. ¿Por qué? Hay una confusión muy grande, porque los testigos de Jehová dicen que ellos son los 144,000 sellados del Señor. Los de las raíces hebreas creen que son ellos porque ellos guardan la Torá y ellos van a ser los 144,000. Los católicos creen que ellos van a ser los 144,000. Los cristianos, etcétera. Cada quien cree que son los 144,000 y hay una gran confusión. En realidad son tres grupos y esos grupos están divididos entre los 144,000, la iglesia que será arrebatada y los santos de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 2 y 3. Esta es la iglesia. Dice la asamblea mesiánica de Éfeso: yo sé lo que has estado haciendo, cuán arduamente has trabajado, cómo has perseverado, cómo no puedes soportar a la gente perversa y has probado a los que se llaman emisarios o apóstoles, pero no lo son, y los has hallado mentirosos. En ese tiempo comenzaron a levantarse falsos apóstoles, falsos profetas, personas que siguieron al Mesías, personas que estuvieron con el Señor, estuvieron con los verdaderos apóstoles del Señor, pero comenzaron a rebelarse, a apostatar de la fe, se automencionaban apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera. Y de allí, de esos rebeldes, ya yo lo expliqué en el video anterior, de esos rebeldes fue que nació la Iglesia Católica. De esos rebeldes, de esas personas que comenzaron a cambiar todo a su manera, a su antojo. Tú has perseverado y has sufrido por amor a mí sin desfallecer, pero tengo esto en contra de ti. Has perdido el amor que tenías al principio, o has perdido tu primer amor. Ahora, ¿cuál es ese primer amor? Fíjate. Por lo tanto, recuerda de dónde estabas antes de que cayeras y vuélvete de este pecado y haz lo que hacías antes. De lo contrario, vendré a ti y removeré la menorá de su lugar o el candelabro de su lugar si no te vuelves de tu pecado. Ahora, fíjense, ¿de qué pecado le está hablando y de qué primer amor le está hablando a la iglesia de Éfeso? En ese tiempo la iglesia comenzó a enfriarse y comenzaron a apartarse de la ley de Yahweh Elohim, de lo que el Señor les había enseñado desde el principio, porque recuerden, el Señor no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla y a enseñarnos a seguirla. Entonces, ¿cuál es ese primer amor? El primer amor era cuando comenzaron a investigar lo que eran las fiestas, lo que era la Torá, lo que era, ¿sabe lo que significa Torá? La instrucción, lo que es la instrucción del Señor. Comenzaron a investigar las instrucciones, a celebrar las fiestas y a seguir los pasos del Mesías. Pero entonces, no, eso no nos corresponde a nosotros, eso se le corresponde a los judíos, a nosotros no. Y comenzaron a enfriarse esas personas y comenzaron a abandonar su primer amor. El concepto de pecado, búsquelo donde usted quiera, en el diccionario que quiera, en Google, búsquelo donde usted quiera. Ponga concepto de pecado. Y el concepto de pecado es la transgresión de la ley. La transgresión de la ley. Cuando usted entiende lo que es el concepto de pecado, usted va a entender que cada vez que la Biblia habla de pecado, caíste en pecado, estás en pecado, pecado de rebeldía, pecado de desobediencia, el pecado que sea,
es que estás transgrediendo la ley. Entonces, fíjate ahora, te lo leo de nuevo. Por lo tanto, recuerda dónde estabas antes de que cayeras y vuélvete de este pecado y haz lo que hacías antes. De lo contrario, vendré a ti y removeré la menorá de su lugar o el candelabro de su lugar, si no te vuelves de tu pecado. O sea, abandonaste la ley del Señor, abandonaste las instrucciones del Señor. Arrepiéntete. Aquellos que tengan oído, oigan lo que el Ruach le está diciendo a las asambleas mesiánicas. A aquel que prevalezca, yo le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el Gan Edén de Yahweh. Asamblea mesiánica de Esmirna. Fíjese lo que le dice a Esmirna. He aquí el mensaje del primero y el último, quien murió y vino a la vida de nuevo, quien murió y resucitó, que es Yahshua HaMashiach. Yo sé lo que estás sufriendo y lo pobre que eres. A pesar de esto, eres rico. Y conozco los insultos de los que se hacen llamar judíos, pero no lo son. Por el contrario, son sinagoga de Satanás. Cuando los nuevos creyentes están llegando a los caminos del Señor, que son las sendas antiguas, en los caminos que estableció Yahweh Elohim para su pueblo Israel, cuando tú vienes a Yahshua HaMashiach y comienzas a celebrar las fiestas y comienzas a guardar el Shabbat, tú llegas y dices, pero ¿cómo guardo el Shabbat? Es el cuarto mandamiento. Las personas siempre dicen que la ley fue abolida y no fue abolida. Cuando dicen la ley fue abolida se refieren solo al cuarto mandamiento, que es el Shabbat, y el resto sí. O sea, puedes matar, puedes asesinar, puedes decir mentira, lo que sea. No, no fue abolida. Repito, el Señor no vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla y a enseñarnos a seguirla. Entonces, ¿qué pasa cuando comienzan a guardar el Shabbat? Cuando comienzan a celebrar las fiestas del Señor, vienen los que se hacen judíos. Pues de repente hay personas que están en las raíces hebreas o están comenzando a caminar en las sendas antiguas y tienen 2 años, 3 años. Y de repente ven al que está nuevo creyente. Así no se celebra el Shabbat. El Shabbat se hace de tal manera y tal manera. Y comienzan a criticar, a juzgar a los nuevitos. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿de qué les sirve a ellos la circuncisión si no están circuncidados del corazón? ¿De qué sirve las fiestas de luna nueva? ¿De qué sirven las fiestas para ellos? ¿Por qué? Porque se están burlando de estos nuevos creyentes que están llegando. Y el apóstol Pablo les está enseñando a estos nuevos creyentes a caminar en las sendas antiguas. El apóstol Pablo no fue un rebelde que vino a establecer una nueva religión o que vino a establecer el cristianismo. No, el apóstol Pablo, así como Yahshua HaMashiach, le vino a enseñar a los gentiles cómo caminar en las sendas antiguas. Entonces, dice, los insultos de los que se hacen llamar judíos, pero no lo son. Por el contrario, son sinagoga de Satanás. Hay muchas personas que estudian y leen para criticar a los demás, para atacar. Esas personas nunca van a estudiar para enseñar a otros, para corregir, para bendecir a otros. No, ellos estudian para atacar a los demás. Y si escuchan algo que ellos no conocen, comienzan a investigarlo a profundidad solo para llevarle la contraria a la otra persona. Entonces esas personas son sinagoga de Satanás. Permanezcan llenos de fidelidad, de fe, aún hasta el punto de la muerte, y yo les daré la corona de la vida. Aquellos que tienen oídos, oigan lo que el Ruach le está diciendo a las asambleas mesiánicas. Aquel que prevalezca no sufrirá daño en lo más absoluto de la segunda muerte. Asamblea mesiánica de Pérgamo. Fíjense, esta es la iglesia a quien le está hablando, a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia primitiva.
a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, señores, no era cristiana. La iglesia primitiva no era cristiana, era una asamblea mesiánica. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos seguían las sendas antiguas, las leyes de Yahweh Elohim, celebraban las fiestas, guardaban el Shabbat, seguían los mismos pasos que Yeshua HaMashiach. Tienes un poco de gente que retienen las enseñanzas de Balaam, quien enseñó a Balac a tenderle trampa a los hijos de Israel para que comieran comida que habían sido sacrificadas a los ídolos y a cometer pecados sexuales. Asimismo, también tienen las enseñanzas de los nicolaitas. Por lo tanto, vuélvete de estos pecados. De nuevo, vuelve a decirle, arrepiéntete de transgredir la ley. Ya le voy a enseñar cuál ley. De lo contrario, vendré a ti muy pronto y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Siempre dice, el Señor dijo que todo lo que hay en la carnicería, a través del apóstol Pablo, que todo lo que hay en la carnicería, que todo podamos comer, todo fue santificado por el Señor. Así que comen cerdo, así que comen bagre, así que comen todo lo impuro que sale en la Biblia que no debemos comer. Entonces lo comen, alegando eso. De todo lo que hay en la carnicería, coman sin preguntar nada por motivo de conciencia. De todo lo que pongan a la mesa para comer, coman sin preguntar nada por motivo de conciencia. Si viene a mi casa y yo le digo aquí en mi casa, todo lo que hay en la cocina, todo lo que hay en la nevera, coma sin preguntar nada, tome todo lo que sea, cómaselo, no pregunte nada por motivo de conciencia. ¿Será que me puedo comer esto? ¿Será que esto me lo puedo comer? No pregunte nada, solo cómelo. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque en mi casa usted no va a encontrar una serpiente. En mi casa usted no va a encontrar puerco. En la casa de Pablo usted no iba a encontrar puerco, cerdo, no iba a encontrar cochino, no iba a encontrar serpiente, tortuga, liebre, todo lo que era impuro, usted no iba a encontrar eso. Por eso él decía, de todo lo que hay en la carnicería, ¿en cuál carnicería? Si están llegando a los pies del Mesías. ¿En cuál carnicería? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se está refiriendo a los nuevos creyentes para que cuando vengan a los pies del Señor no conocen nada del judaísmo, no conocen nada de las sendas antiguas. Entonces no pregunten, vayan y así van a aprender. Usted tiene prohibido entrar a comer en un restaurante árabe porque los árabes, los musulmanes, antes de sacrificar a un animal, ellos consagran ese animal a su Dios. Los chinos tienen un Buda en todos los restaurantes chinos. Usted no puede entrar a un restaurante chino, ni siquiera mirarlo, porque todo lo que hay allá adentro es impuro, todo es diabólico, todo está maldito en ese lugar, en los restaurantes chinos. Entonces, pero usted entra allí. No, yo doy gracias por la comida y el Señor la bendice. No va a bendecir, ni siquiera escucha tu oración. Lo enseñaste a comer a los hijos de Israel. Le estás haciendo trampa a los hijos de Israel. Ahora, como los judíos se están convirtiendo al Señor, entonces, y tú tienes en la fe en Yeshua HaMashiach, comienzas a decirle, no, ahora tú puedes hacer esto, porque en Yeshua nosotros somos libres. Él abolió la ley, la rompió, puedes comer lo que sea. Entonces, el judío que guardaba las instrucciones del Eterno, que seguía las sendas antiguas, ahora lo estás desviando. Y entonces las personas comenzaban a escuchar malos consejos y comenzaban a desviarse. Asimismo también tienes las enseñanzas de los nicolaitas, por lo tanto, vuélvete de estos pecados, de lo contrario vendré a ti muy pronto y haré guerra contra ellos contra la espada de mi boca. Los que tienen oído, oigan lo que el Rúa está diciendo a las asambleas mesiánicas. Aquel que prevalezca le daré el maná escondido, también le daré una piedra blanca en la que está escrito un nuevo nombre que nadie conoce, excepto el que la recibe. Una piedra como un diamante, algo en la corona que va a tener. Va a tener una corona porque va a reinar con el Señor, Yeshua HaMashiach. Asamblea mesiánica en Tiatira. He aquí el mensaje del Hijo de Yahweh, cuyos ojos son como llama de fuego ardiente y cuyos pies son como bronce pulido. Yo sé lo que estás haciendo, conozco tu amor, tu confianza, servicio y perseverancia, y sé que estás haciendo más ahora que antes, pero tengo esto en contra tuya.
Continúas tolerando a esa mujer Jezabel, la que reclama ser profetisa, pero está enseñando y engañando a mis siervos a cometer pecados sexuales y a comer comidas que han sido sacrificadas a los ídolos. Otra vez, ¿qué es lo que le está diciendo a la iglesia mesiánica de Tiatira? Estás cometiendo pecado. ¿Cuál pecado? ¿Cuál pecado? Estás transgrediendo la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál de todas las leyes? La ley dice que la mujer tiene prohibido enseñar. En el Antiguo Testamento, y el apóstol Pablo también lo enseña en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué lo enseña el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? Para los que dicen, no, eso es en la antigüedad, eso era para los judíos. Porque el apóstol Pablo no vino a crear una religión nueva, no vino a hacer un cristianismo, un catolicismo. El apóstol Pablo vino a enseñarnos a seguir los caminos de Yeshua HaMashiach en las sendas antiguas. Y el pecado que el Señor Yeshua HaMashiach le está enseñando a Tiatira es que está poniendo a una mujer a enseñar. Hoy hay cualquier cantidad de mujeres enseñando en YouTube, en Facebook, en las iglesias católicas, en las iglesias evangélicas, en todos lados. Aún en las asambleas mesiánicas, en las raíces hebreas. En todas partes hay mujeres enseñando. Y eso está prohibido. Una mujer no puede enseñar las instrucciones del Eterno. Y ahí te lo dice la Biblia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y te dice, no puede enseñar las instrucciones del Eterno, porque las instrucciones del Eterno fueron dadas al hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Así como guardar el Shabbat, así como no matar, así como no adulterar. Es una ley. Y si usted está poniendo a una mujer a enseñar, usted está transgrediendo la ley, usted está en pecado y debe arrepentirse de pecado. Cualquier cosa que enseñe, por muy bueno lo que tú creas que está enseñando esa mujer, no la puedes poner. Eso está prohibido. Ahora, si esa mujer es tu esposa y esa mujer, oye, tiene algo de Dios muy grande y enseña muy bonito, usted tiene que ejercer autoridad y cortar eso. Esa mujer no puede enseñar. ¿Qué hacían las mujeres? ¿A quiénes enseñaban las mujeres? Las mujeres instruían a las recién casadas cómo guiar sus matrimonios, cómo llevar su matrimonio, cómo servir al esposo, cómo educar a sus hijos. Eso era lo que hacían las mujeres, eso era lo que enseñaban las mujeres. Pero enseñar las instrucciones del Eterno, en general, eso lo tiene prohibido. Y eso se lo está diciendo a Tiatira. Le di tiempo para volverse de sus pecados, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Imagínate, es visto como una inmoralidad, porque ya comienzan a enseñar un montón de cosas. Usted no ha visto esas predicadoras cristianas que salen en internet, en las redes sociales, son muy famosas, muy famosas. Y usted las escucha y todos los mensajes que sacan son feministas. Y siempre el título es sobre Débora. Débora para acá, Débora para allá. Y esas mujeres, cuando llegan a algún lugar, usted escucha los testimonios y todos los matrimonios se destruyen. Las mujeres comienzan a rebelársele a los maridos, comienzan que supuestamente a ejercer autoridad y se destruyen los matrimonios. Y claro, número uno, en la iglesia donde la están poniendo es una iglesia cristiana. Es una iglesia cristiana y si es cristiana es católica. Número dos, no guarda la Torá, no guarda las instrucciones del Eterno porque son católicos. Pero al resto de ustedes, Tiatira, a los que no retienen estas enseñanzas, los que no han conocido lo que es llamado las profundidades de Satanás, les digo esto, no les estoy imponiendo más carga. Solo agárrense fuerte a lo que tienen hasta que yo venga. Retengan lo que tienen. Aquel que prevalezca y haga mis obras hasta que la meta esté cumplida, le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y las desmenuzará en pedazos como alfarería. Así como yo he recibido autoridad de mi Padre, yo también le daré la estrella de la mañana. Esta es Tiatira. Asamblea Mesiánica de Sardis.
He aquí el mensaje del que tiene los 7 ruajín de Yahweh y las 7 estrellas. Yo sé lo que estás haciendo. Tienes una reputación por estar vivo, pero de hecho estás muerto. Despiértate y fortalece lo que queda antes de que también mueras, porque he encontrado lo que estás haciendo incompleto ante la vista de Elohim. Una vez fui es como especie de un congreso. En Venezuela le decimos un congreso cuando se reúnen pastores de diferentes partes del mundo y enseñan. En otros lugares le llaman simposio. No sé cómo llamarlo aquí en Estados Unidos. Y lo estaba dirigiendo John MacArthur. Y pues yo quería escuchar a John MacArthur. De hecho, tengo una Biblia de John MacArthur. Pero una de las cosas que me motivó a ir a ese lugar era poder hablar con él de algunas contradicciones que había encontrado en sus comentarios bíblicos. La persona que me llevó, cuando estuve de regreso, él me preguntó qué me pareció la experiencia. Y yo le dije, tienes que salir de Babilonia urgente. Toda esa gente son como zombies, están muertos, podridos sus cuerpos, caminan, pero no tienen vida, todos están muertos. Y aquí dice, despiértate y fortalece lo que queda, porque han conocido a Yeshua. Pero la fe consiste en la obediencia. Si tú no eres obediente, entonces tú estás negando la fe. Si tú conociste a Yeshua HaMashiach, escuchaste de él y no guardas las instrucciones de su Padre, tú estás en rebeldía, tú estás en pecado, tú estás muerto, muerto. Y pude decirle a esa persona, me dice, pero ¿cómo puedes decir que John MacArthur está muerto? Si ese hombre tiene no sé cuántos doctorados. Y yo le dije, yo te aseguro que ese hombre no tiene los doctorados que tiene el Papa Francisco. No tiene las lenguas que tiene el Papa Francisco. Pero el Papa Francisco es el Papa católico, hijo de la gran ramera. Está perdido. Entonces, eso no lo va a salvar a él. Ese hombre está muerto. Ahora dice, por tanto, recuerda lo que recibiste y oíste. Obedécelo y vuélvete de tu pecado. Porque si no te despiertas, vendré como un ladrón y no sabes en qué momento vendré sobre ti. Sin embargo, tienes un poco de gente en Sardis que han guardado la Torá y caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Fíjense, tienes gente en Sardis que han guardado las instrucciones del Eterno. Ellos sí siguieron las sendas antiguas. Y caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. El que prevalezca como ellos será vestido de ropas blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. De hecho, yo lo reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los que tienen oído, oigan lo que el Ruach está diciendo a las asambleas mesiánicas. Si usted se identifica con Filadelfia y quiere ser como la iglesia de Filadelfia y quiere ser de esta asamblea que va a ser arrebatada con Yeshua HaMashiach, entonces comience a seguir las instrucciones del Eterno. Comienza guardando el Shabbat. Lo primero, el cuarto mandamiento. Comienza guardando el Shabbat. Anula las reuniones del domingo, pastor. Anúlala. Sea valiente. Agárrese el micrófono, dígale a la gente, a partir de este momento no nos reuniremos más los domingos. Vamos a guardar el Shabbat. Cada viernes a la caída del sol quiero que estemos todos reunidos adorando al Señor, dándole acciones de gracia y adorándolo. Y el sábado a la caída del sol quiero que estemos todos reunidos acá en la congregación adorando y santificando el nombre de Yahweh Elohim en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Asamblea Mesiánica de Filadelfia. He aquí el mensaje del Hakadosh, del Santísimo, el único verdadero, el que tiene la llave de David,
quien si abre algo nadie más puede cerrarlo y si cierra algo nadie más puede abrirlo. Yo sé lo que estás haciendo. Mira, yo he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Yo sé que tienes poco poder. Aún has obedecido a mi mensaje y no has negado mi nombre. ¿Cuál mensaje? ¿Cuál es el mensaje de Yeshua HaMashiach? Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino buscando a todas aquellas personas que están en pecado, que están transgrediendo la ley, que están violando la ley, para que se arrepientan de haber violado la ley y se vuelvan al Señor a través de Yeshua HaMashiach. Aquí te doy, dice, yo sé que tienes poco poder, aún has obedecido a mi mensaje y no has negado mi nombre. Porque cuando tú desobedeces la Torá, cuando tú desobedeces la ley del Eterno, cuando transgredes la ley del Eterno, que estás en pecado, estás negando el nombre de Yeshua HaMashiach. Porque en su nombre es que nosotros podemos entrar al Padre. Aquí te doy algunos de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Aquí están de nuevo, o los otros, los que acusan, este no guarda bien el Shabbat. Y mira, mira lo que está haciendo. Está cortando la grama. Ay, mira lo que está haciendo. Está cocinando en Shabbat. No se puede cocinar en Shabbat. Y comienzan a judaizar a las personas, como hacen los judíos, por ejemplo, que tienen un ascensor que se activa con la voz, porque tocar el botón de un ascensor es trabajar. Y entonces allí es donde el Señor les dice, por ejemplo, cuando los discípulos estaban recogiendo espigas y las estrujaban y se las metían a la boca así cruda y se las comían, espigas de trigo. Y les decían los judíos, mira, porque tú violas la ley, mira, tus discípulos están comiendo y están trabajando en Shabbat, están recogiendo espigas, eso no se puede hacer. Porque ellos habían adulterado la ley, adulterado, que es lo que hoy le llamamos la ley oral. La ley oral es la que el hombre le agregó a la ley para agregarle carga a la ley. Entonces, el estrujar el trigo para sacarle el afrecho, para sacarle la conchita al trigo y soplarla, eso era trabajar. Estrujarla, eso era trabajar para ellos, pero no para el Señor. El Señor no dijo eso. El Señor, trabajar es que tú salgas a buscar dinero, que tú salgas a lucrarte de lo que vas a hacer, o que dejes de adorar al Señor porque tienes la grama alta en el patio y saliste a cortar la grama el viernes. O sea, es más importante que crezca la grama que adorar al Señor una vez a la semana. Eso es trabajar. Entonces, dice, a los que se hacen llamar judíos, pero no lo son. Por el contrario, están mintiendo. Porque un judío, primero no eres judío porque no perteneces a la tribu de Judá. No perteneces a ninguna de las tribus de Israel. Ahora, eres judío porque vienes a las sendas antiguas, tienes la misma fe que Yeshua HaMashiach, sigues los mismos pasos que Yeshua HaMashiach, pero eres gentil. Entonces te crees más judío que los judíos. A eso se está refiriendo el Señor en la Asamblea Mesiánica de Filadelfia. Y dice, mira, los haré venir a postrarse ante tus pies, y ellos sabrán que yo te he amado. Porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de perseverar. ¿Perseverar dónde? En no cometer pecado, no transgredir la ley. Te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero, para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. Ahí le está diciendo, si persevera, comienzas a guardar el Shabbat, no importa como el apóstol Pablo le enseñaba a los nuevos creyentes,
Como mi mamá me preguntaba, hijo, pero no sé cómo hacer, me desespero porque quiero guardar el Shabbat. Estaba en ese primer amor, conociendo las sendas antiguas y quería hacer todo, quería hacer la fiesta. Y estudiaba y se metía en internet y comenzaba a investigar sobre la fiesta. Y cada vez que comenzaba a investigar sobre la fiesta, se enamoraba más de Yeshua HaMashiach. Porque todas las fiestas fueron creadas proféticamente para Yeshua HaMashiach. Y Yeshua las estaba cumpliendo todas, solo faltan 2 por cumplirse, que es el Yom Teruah, que cuando venga en la final trompeta el Señor venga a la tierra, y el Yom Kippur, cuando se abrirá el gran trono blanco y seamos juzgados y todas las naciones sean juzgadas. Faltan esas 2 por cumplirse, pero todas el Señor las cumplió. Entonces ¿y cómo hago, hijo? ¿Cómo hago en el Shabbat? Que no sé qué hacer. Yo le decía, mamá, haz lo que tengas en tu corazón, lo que entiendas, y a medida que vayas creciendo en la fe, vas a ir haciendo lo mejor. Eso es como que tú le digas a un niño, píntame a papá con un corazón. Y viene el niño y te pinta un garabato y te lo enseña. Y está chiquitito, apenas, y no sabe ni siquiera hacer el círculo del corazón. Y cuando te entrega ese papel, te enamoras. ¿Por qué? Porque son sus primeros dibujos. Es tu hijo y lo amas. Así es cuando nosotros obedecemos al Señor. Cuando nosotros obedecemos al Señor y comenzamos a conocerlo en la profundidad, en la intimidad, nosotros vamos a crecer y le vamos a agradar a Él. Tú no puedes venir y pretender orarle al Señor, que el Señor escuche tu oración cuando tú estás en rebeldía, cuando tú estás en pecado. Porque tú, si obedeciste mi mensaje acerca de perseverar, te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero, para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. Ellos se van. Esta es la iglesia, la que usted le dice la iglesia, pero no la iglesia evangélica. No existirá jamás. En este arrebatamiento no existe un cristiano, porque la religión cristiana salió del corazón de Satanás, de esos rebeldes falsos apóstoles, esos que sí fueron discípulos de Yeshua HaMashiach, pero que empezaron a enseñar cosas malas y a desviarlo todo, y se convirtieron en la iglesia católica. Todo lo que hace la iglesia católica es malo, es abominable, causa náuseas, es asqueroso delante del Señor, es repugnante y es maldito. Entonces, yo estoy viniendo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno te arrebate tu corona. Aférrate a eso. Aférrate. ¿Por qué es tan importante un día? ¿Por qué es tan importante el Shabbat? ¡Qué fastidio! Todo el tiempo es el Shabbat, el Shabbat, el Shabbat. Lo importante no es el día. Lo importante es la obediencia. Cuando yo mando a una de mis hijas y le digo, hija, hazme el favor y tráeme tal cosa. Y cuando ella pregunta, ¿pero para qué será? Ay, se lo llevó más tarde. Se va a merecer un castigo. Yo le voy a dar su castigo. ¿Por qué? Porque ella no tenía que cuestionarme para qué, sino obedecer, porque soy su papá. Ahora, cuando yo le digo a ella, hija, tráeme algo que tengo allí guardado, ella no entiende. ¿Me lo puedes traer? Claro que sí. Pero cuando ella lo ve que es algo muy grande y no me lo puede llevar. No lo puede ni arrastrar y trata de arrastrarlo y no puede. Y resulta que dice, mami, papi me dijo que si le podía llevar esto. Ay, hija, eso es que él lo necesita para tal cosa. Y viene la mamá, lo carga y me lo lleva. ¿Por qué tú mandaste a esa muchacha a buscarme eso? Y resulta que la niña no entendió que me lo trajera, sino que buscara a alguien que me trajera lo que yo le pedí. Pero ella buscó la manera de llevármelo. Y eso es obediencia. Entonces, esa obediencia me agrada, me hace feliz.
Y me siento orgulloso de ella. Yo no la mandé a eso. De repente ella entendió mal. Pero es la obediencia. No es el día como tal. Es tu obediencia. Eso es lo que busca el Señor. Verdaderos adoradores. Que lo adoren en espíritu y en verdad. Las personas que cantan muy bonito y hacen llorar a la gente y creen que están agradando al Señor. Tu adoración no llega a ninguna parte. La gente llora de la misma manera que en un concierto de vallenato, de la misma manera que en un concierto de rock pesado, de la misma manera que en un concierto de quien sea, de algún cantante famoso. Y lloran y hasta se desmayan. Se desmayan de verdad, no como en las iglesias evangélicas que se hacen los desmayados. No, se desmayan de verdad. Eso no es que el Señor está recibiendo lo que tú estás haciendo. No, Él está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo que lo adoren en espíritu y en verdad? Que hagan canciones tan lindas que la gente se quebrante y se tire en el piso y suelte moco. No. Adorar al Señor en espíritu y en verdad es guardar sus instrucciones, ser obediente hasta la muerte, ser obediente. Como el ejemplo que te dije de mi niña cuando llamó a la mamá para llevarme lo que yo le había pedido. Ser obediente, eso es lo que busca el Señor. Yo haré que prevalezca columna del templo de mi Elohim, y nunca lo abandonará. También escribiré en él el nombre de Yahweh y el nombre de la ciudad de Yahweh, la Jerusalén de lo alto, la cual desciende desde dentro del cielo de Yahweh, y mi nuevo nombre propio. Wow. Asamblea Mesiánica de la Odisea. He aquí el mensaje del Amén, el testigo lleno de fidelidad y verdadero, el gobernador de la creación de Yahweh. Yo sé lo que estás haciendo. No eres caliente ni frío. Cuánto quisiera que fueras uno o el otro. Así que, porque eres tibio, ni frío, ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Te mantienes diciendo, yo soy rico, me he hecho rico, no necesito nada. No sabes que eres un desgraciado, das lástima, pobre, ciego y desnudo. Mi consejo a ti es que compres de mi oro refinado por fuego, para que puedas ser rico, y ropas blancas, para que puedas vestirte y no tengas que avergonzarte de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. En cuanto a mí, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Así que esfuércense y vuélvanse de sus pecados. Arrepiéntanse. Fíjense, arrepiéntete, te ensoberbeces. Una vez escuché a un predicador cristiano evangélico, Guillermo Maldonado, y se estaba divorciando, y resulta que él estaba como que tratando de persuadir a su congregación para que no se le fuera, y decían, ustedes han visto los milagros que yo he hecho, ustedes han visto ufanándose de que él ha hecho milagros, de que ha hecho cosas. Y está, mira, dice la Biblia, por sus frutos los conocerán, por sus frutos se conoce al árbol. Ricos con la ignorancia de la gente, ricos. Dice, yo soy rico, me he hecho rico, no necesito nada, soy apóstol. Fíjense, imagínense, no sabes que eres un desgraciado, das lástima, pobre, ciego y desnudo. Y usted vea cada teleevangelista de esos evangélicos cristianos, y el Señor le dice, y no te das cuenta que eres un pobre desgraciado, das lástima, pobre, ciego y desnudo, dice. Y dice, mi consejo a ti es que compres mi oro refinado por fuego.
¡Wow! Un oro refinado por fuego es dar todo lo que tienes a los pobres. Todo. Humillarte así en la televisión como te ufanas y te automencionas apóstol. Agarrar el micrófono, llenarte de fe, humillarte y decir: yo le pido perdón a todas aquellas personas que he engañado. He transgredido la ley toda mi vida. No conocía al Señor de oídas, lo había oído. Ahora me arrepiento y quiero comenzar a seguir los pasos de Yeshua HaMashiach. Humillarte. Todo lo que he hecho los he manipulado para que den su dinero, y digo que el diezmo y la ofrenda, y he predicado tan bonito y ustedes han caído en mi trampa y los he empobrecido a todos ustedes para que me den todo lo que tengo, las mansiones que tengo, los carros que tengo, el dinero, la cuenta que tengo. Yo les pido perdón y quiero retribuirle a todos ustedes, a los pobres, y dar todo y quedarte sin nada, sin nada, sin nada. Puedes rentar una habitación con tu familia porque todo lo que tienes es robado. Has utilizado la palabra que está escrita en la Biblia para manipular a la gente, destruirla, dañarla hasta lo más profundo, enseñarle supuestos secretos de oración, supuestos secretos de cómo caminar con Dios. ¿Cómo puedes enseñar un secreto de cómo caminar con el Señor si tú ni siquiera lo conoces? Si tú jamás has dado un paso en sus caminos. Eso es lo que dice: mi consejo a ti es que compres de mí oro refinado por fuego, para que puedas ser rico. Tus obras acá, cuando te humillas, y te humillas de tu soberbia y te vuelves al Señor y te arrepientes de tus pecados. ¿De cuál pecado? De haber transgredido la ley. Y ropas blancas para que puedas vestirte y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Pastores cristianos que están viendo este mensaje, yo vengo de una iglesia cristiana evangélica. Toda la vida creí que era un profeta evangélico y buscaba la manera de decirle cosas lindas a la gente. Y casi siempre daba en el blanco y acertaba. Y las personas creían todo lo que yo decía, pero utilizaba la manipulación. Y dañé a mucha gente. A muchas personas. Y no me daba cuenta que yo había nacido en una iglesia católica, en una hija de la iglesia católica. Y me di cuenta cuando el Señor me dio su colirio, y me puse su colirio, y luego comencé a ver al Señor, y me arrepentí de mis pecados, y le pedí perdón a las personas que pude. Hasta escribí un libro que siento vergüenza hay personas que me han dicho: Keibo, mándame tu audiolibro, que se lo estoy enseñando a alguien. Y me han dicho muchas veces: mándame tu audiolibro. Yo digo: por favor, no enseñen eso. Porque el 80% de lo que está escrito en ese libro fue pura manipulación. Lo que yo iba diciendo, el Señor no me dijo que viajara por las naciones buscando una bandera. Todas esas cosas las inventé yo. Y que vino una persona y me ungió para que fuera rey de Venezuela, para que fuera presidente de Venezuela. Esa persona no guarda la Torá. Esa persona no está en las sendas antiguas, no está en los caminos del Señor. Por lo tanto, esa persona no es profeta. Entonces eso que dijo no existe, no sirve de nada. Está escrito en ese libro y me da vergüenza cada vez que alguien lee el libro. Me da vergüenza y le pido perdón al Señor. Puedo decir con franqueza: me equivoqué, estaba en pecado y el Señor me dio su colirio y pude ver. Y me arrepentí de haber transgredido la ley, de haber manipulado a la gente, de haberme autonombrado profeta. ¿Qué profeta voy a ser si estaba en pecado?
¿Qué apóstol puedes ser tú si estás en pecado? Repito 1000 veces, una y otra vez, el concepto de pecado es la transgresión de la ley. Si tú te humillas de corazón y vienes al Señor, entonces el Señor te va a dar del mismo colirio que me dio a mí. Y esa es la iglesia que se va a ir con el Señor, la que se arrepiente. Dice, he aquí yo estoy de pie a la puerta llamando. Y dice, en cuanto a mí, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Así que esfuércense y vuélvanse de su pecado. Esfuérzate, pastor. Esfuérzate, date cuenta. Hace la Santa Cena. La Santa se te está burlando del Pesa, de la fiesta de Pesa, de la profecía, del sacrificio de Yeshua HaMashiach en la cruz del Calvario. Eso es lo que representa. Eso fue lo que dijo el Señor cuando dijo, hagan esto en memoria de mí cada vez que lo hagan. Cada año se celebra Pesaj y tú no sabes lo que es. Y entonces hacen lo mismo que la Iglesia Católica. Lo mismo, la cena del Señor. La comunión le llama. Eso es una maldición. Eso es una prostitución. Sal de allí. Sal de Babilonia. Pastor, sal de Babilonia. Si no sales de Babilonia, vas a ser parte de la destrucción que viene contra la gran ramera. El mismo juicio que le viene a la Iglesia Católica te va a venir a ti. Pastor, si usted está escuchando este mensaje y usted no se arrepiente, va a ser demasiado tarde mañana. Demasiado tarde. Yo permitiré, dice, he aquí yo estoy en pie a la puerta llamando, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Escucha la voz del Señor. No la que dice Keibo Elías, la que está escrita aquí. Aquí dice yo, he aquí yo estoy en pie a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él cenará conmigo. Yo permitiré al que prevalezca que se siente conmigo en mi trono, así como yo he prevalecido y me he sentado con mi Padre en su trono. Los que tienen oído, oigan lo que el Ruach le está diciendo a las asambleas mesiánicas. Esta es la que será arrebatada con Yeshua HaMashiach. Esas personas que están caminando en las sendas antiguas, que están saliendo del cristianismo, que están saliendo de Babilonia, que están guardando el Shabbat, que están estudiando la Torá. Cada Shabbat están estudiando las instrucciones del Señor. Esas son las personas que van a ser arrebatadas. Nadie más. Nadie más. El Señor no le está hablando aquí a cristianos, no le está hablando a bautistas, no le está hablando a católicos, le está hablando a las asambleas mesiánicas, la iglesia primitiva. Esta es la verdadera iglesia fundada por Yeshua HaMashiach, no como dicen los católicos, que ellos son la primera iglesia, la fundada por Cristo a través del apóstol Pedro. Si hubiese sido así, entonces fueran judíos, porque Pedro era judío, Yeshua era judío, es judío, y la iglesia primitiva era judía, y caminaba en las sendas antiguas, guardaba los preceptos, los estatutos, y las ordenanzas, las instrucciones del Padre de la Gloria, Yahweh Elohim. Ahora les voy a hablar quiénes son los 144,000 sellados que habla Apocalipsis. Ya sabes quiénes van a ser arrebatados. Fíjense que al principio les dije capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. El capítulo 4 de Apocalipsis ya no existe esta asamblea mesiánica, fue arrebatada. Los 144,000 sellados. Apocalipsis 14, presten bien atención. Entonces miré, y allí un cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él habían 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Fíjense,
escrito en su frente, el nombre de su padre, las ordenanzas, los mandamientos, las instrucciones del Eterno aquí. Ahora, aquí está hablando de judíos, por eso le estoy dando esta explicación. Entonces dice que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Oí un sonido del cielo como de aguas precipitándose y como de truenos que destellan. El sonido que oí también era como de arpistas tocando sus arpas. Cantaban un canto nuevo ante el trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el canto excepto los 144,000 que han sido rescatados del mundo. Preste atención. Estos son los que no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes. Ellos siguen al Cordero, a Yeshua HaMashiach, donde quiera que va. Han sido rescatados de entre la humanidad como primicias para Yahweh y el Cordero. Ninguna mentira fue encontrada en sus labios. Son sin defectos. Sin defecto. Después vi otro ángel volando en medio del cielo con las buenas nuevas eternas para proclamar a aquellos que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Apocalipsis capítulo 7, verso 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, 12,000 de cada tribu de Israel. 12,000 de cada tribu de Israel. Los de las raíces hebreas que dicen, nosotros somos esos 144,000, no digan más eso. Nunca jamás. Porque dicen, nosotros somos esos 144,000, porque somos de las tribus perdidas de la casa de Israel. Si usted es de las tribus perdidas de la casa de Israel, aunque usted pertenezca a una de las tribus de Israel, usted no pertenece a estos 144,000. Porque literalmente dice que son vírgenes. Primero, son hombres, ahí no entran mujeres, son hombres. Segundo, son vírgenes. No han conocido mujer. Estos son los 144,000. Son los jóvenes que están en la transición entre la infancia a la adultez. Son estos judíos que desde bien niños han estado aprendiéndose de memoria la Torá y al cumplir los 13 años de edad celebran el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah significa hijo de los mandamientos. Por lo tanto, esos jóvenes se conservan puros desde su nacimiento. Ellos son instruidos por grandes maestros de la Torá para ser fieles servidores de Yahweh. Pero en aquellos días el Eterno abrirá sus ojos para que vean y sus oídos para que escuchen, y entonces reconocerán a Yeshua como el Mesías. Estos hombres jóvenes serán como los machos cabríos que guiarán a las ovejas de todas las naciones, aquellas ovejas que vuelvan a las sendas antiguas de Sión y reconozcan a Yeshua como el Mesías, el ungido de Yod-Hei-Vahei, el ungido de Yahweh Sebaot, y serán sellados por la mano todopoderosa del Santísimo. Luego irán por cada rincón del planeta predicándole a los judíos para que reconozcan a Yeshua como el Mesías, y a los cristianos le predicarán para que se vuelvan a la Torá y salgan del cristianismo babilónico, que en esos tiempos será castigado con severidad por las grandes plagas que aplastará a la gran ramera católica del Vaticano. Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración, y mirarán a quien traspasaron. Fíjense, mirarán a quien traspasaron sus padres, los padres de esos judíos, de esos 144,000, cuando crucificaron a Yeshua porque no lo reconocieron como el Mesías. Y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Zacarías 12:11: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Romanos 11:25. Fíjense, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio,
para que no seas arrogante acerca de ustedes mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ya esos gentiles, esa asamblea mesiánica que se acaba de ir con el Señor, terminó. Ya no se habla más de esa iglesia al que usted le dice la iglesia. Ahora viene el tiempo de los que se van a arrepentir en la gran tribulación a través de la predicación de estos 144,000. Dice Romanos 11:26, el siguiente versículo dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Ellos reconocerán a Yeshua HaMashiach como el Mesías. Y dice, Romanos 11:25 dice: y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Este es el pacto renovado con el Eterno. Ahora escuche esta profecía de Jeremías. Jeremías capítulo 54. ¿Cuándo va a acontecer esto? Exactamente cuando la Iglesia Católica sea destruida. La Iglesia Católica, la gran ramera, todo lo que es cristianismo, todo lo que es lo que es llamado la Iglesia protestante, la Iglesia Católica en general, cuando sea destruida. Entonces, Jeremías capítulo 50 y 51 habla sobre la destrucción de la gran ramera de la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Y lo mismo lo dice Apocalipsis 17 y 18. Entonces, Jeremías 4 dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh. ¿En cuál día, en cuál tiempo? Cuando sea destruida Babilonia, la gran ramera, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Yahweh su Elohim. El 5 dice, Jeremías 55, preguntarán por el camino de Sión. ¿Cuál es el camino de Sión? Las sendas antiguas. Pregunta, dice Jeremías, pregunten, deténganse en el camino. Pastor, detente en el camino. Detente y pregunta, ¿cuáles son las sendas antiguas? Ve por ese camino y te irá bien. Las instrucciones del Eterno, la Torá, esas son las sendas antiguas. Hacia donde volverán sus rostros, volverán a las sendas antiguas. Estos 144,000 diciendo, vengan, diciéndole a quién, a toda la gente, predicando. Vengan y unámonos. Aquí le está hablando a todo el pueblo de Israel, al judío ortodoxo, a todo lo que es Israel. O sea, estos 144,000 van primero por Israel. Vengan, unámonos a Yahweh en un pacto eterno que jamás será olvidado. Esto lo dice Jeremías, pero lo dice Zacarías y lo dice el apóstol Pablo y lo dice Romanos. Jeremías capítulo 58 dice, huyan de en medio de Babilonia y salgan de la tierra de los caldeos y sean como los machos cabríos que van delante del rebaño. En el tiempo de la destrucción de Babilonia, esos 144,000 van a ir delante del rebaño, guiando ¿cuál rebaño? Todo aquel que se vuelva a Yahweh Elohim, todo aquel que reciba a Yeshua HaMashiach en su corazón como el Mesías. Y entonces dice Jeremías capítulo 50, versículo 8, y sean como los machos cabríos que van delante del rebaño. Guíen a mi pueblo a la salvación, guíen a mi pueblo a la reconciliación, guíen a mi pueblo a la redención, al pacto eterno a través de Yeshua HaMashiach. Guíen a mi pueblo, a esos 144,000 está diciendo.
Esos 144,000 van a estar predicando la Torá a través de Yeshua HaMashiach. Jeremías 50:20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo me hubiese reservado. ¿Cómo van a buscar pecado contra Israel? Pero si se convirtieron a Yeshua HaMashiach. Esos 144,000, no se hallará pecado en ellos. Y ellos son los que el Señor ha reservado para sí mismo. Esos son los 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel. Los santos de la gran tribulación. Aquí está el tercer grupo. Son 3 grupos, recuerden. La asamblea mesiánica, los 144,000 y los santos de la gran tribulación. Todas aquellas personas que van a atravesar ese tiempo de gran tribulación, esos 3 años y medio, que son 7 años, ¿verdad? La profecía son 7 años, pero la destrucción repentina viene a partir de los 3 años y medio. Yo quiero que usted entienda una cosa. Todo aquel que está escuchando y que está viendo este mensaje, viene una marca que siempre se ha hablado, se ha tergiversado de todas las formas posibles, de que es un microchip que se va a poner en la mano derecha, en la frente, un microchip. Usted se agarra una hojilla de la que sea y se lo saca. Aunque te lo pongan en la frente o lo que sea, usted mismo se lo saca. Microchip, imposible. No, que va a ser un microchip que va a traspasar los huesos y todo eso. Una operación quirúrgica se lo saca. Usted se acaba de poner una vacuna. Jamás te dijeron que te iba a sanar. Jamás te dijeron que te iba a prevenir alguna enfermedad. Jamás. Y te pusieron la primera dosis, y la segunda, y la tercera, la cuarta, la quinta, van por la sexta. 6 dosis y todavía tú no sabes qué te están poniendo. Van a inventar una vacuna que va a prevenir todas las enfermedades, supuestamente. No va a existir el cáncer, el SIDA, el papiloma humano, todas las enfermedades, un dolor de cabeza, nada. Y se van a regenerar las células madres en el cuerpo. ¿Quién no quiere eso? Que se regeneren las células madres, como una rana que usted le corta una pata y le sale la pata de nuevo. O una rata que le cortan la cola y le vuelve a salir la cola. Se regenera el cuerpo. Pero la Biblia dice que muchos buscarán la muerte y no la hallarán. Imagínense una persona explotándose la cabeza con un tiro de un 45, que le salen los sesos del otro lado y la persona queda en el piso viva porque se está regenerando los tejidos. Y la persona no puede morir, está agonizando y puede pasar tiempo allí tirado, pero su cuerpo se está regenerando. Van a inventar una vacuna porque el hombre siempre ha soñado con ser el superhombre, con tener vida eterna, con no morir nunca. Y usted es esa prueba, esa rata de laboratorio a quien le están poniendo y le están probando y están probando con la humanidad. Fíjese, cuando vino esa supuesta inyección y usted decía que no se la había puesto, lo veían como un delincuente. Y en muchas ciudades, en muchos países del mundo no se podía comprar ni vender, pero usted se la puso. Y escuché a muchas personas decir y predicar por la televisión, decir, eso es como la inyección de la polio, eso es como la de la sarampión, eso es como cualquiera. Póngasela. Y va a venir la otra, y usted se las puso. Y fíjese, todo el que se puso la inyección se enferma de cualquier cosa. Antes, una gripe, usted se tomaba una pastilla y ya se curaba. Ahora viene con más fuerza y una gripe está matando a la gente. Se están muriendo así. Y viene una marca en la mano derecha y en la frente.
Usted no sabe cuál es esa marca, pero muchos van a buscar la muerte y no la hallarán. Eso viene. Ya usted se puso la primera, la segunda, la tercera. Pero es en la mano derecha y en la frente. Y a mí me lo pusieron fue en el brazo. Y dice, es la mano derecha. Bueno, para que te quede claro, te van a poner en la mano derecha. En la mano, aquí, derecha. Va a ser indolora. En la mano izquierda no la pueden poner porque en la mano izquierda está el flujo del torrente sanguíneo que va al corazón y afecta de alguna manera lo que te van a poner. Eso es lo que viene. Y la gran mayoría de la humanidad se la va a poner. La gran mayoría. Pero fíjense, únicamente el que se puso la marca, el sello, número de hombre, no es que usted le van a poner un 666 tatuado. No, un código de barra es un número inventado, es un número comercial. Usted busca cualquier producto y allí está un número comercial. Eso es un número inventado por el hombre. Entonces, número de hombre. El que tenga oído, entienda. Entonces, no, pero dice en la mano derecha, en la frente. Eso viene en la mano derecha o en la frente. Solo las personas que sean selladas le van a salir úlcera, muy dolorosa. Úlcera. El cuerpo va a reaccionar de repente, como que va a implosionar a esa basura que le van a poner. Y la gente se va a comenzar a deshacer como una lepra, se va a comenzar la piel como a derretirse. ¿Usted alguna vez escuchó que un cantante muy famoso, Michael Jackson, ya no le podían hacer más cirugías en su cara porque ya no le agarraba? Ya no la piel, ya los tejidos no le agarraban, ya estaba muy deteriorado de tantas cirugías que tenía. Entonces el cuerpo comienza a reaccionar a toda esa basura que le han puesto y empiezan a salirle llagas y empieza el cuerpo a derretirse, a pudrirse dolorosamente como un cáncer que le sale a las personas en la piel, pero la persona no puede morir, desea morirse. Desea que le caigan piedras encima, desean que lo trague la tierra, pero no pueden morirse. Solo los que tengan esa marca van a sufrir esas penalidades acá en la tierra, en la gran tribulación. Fíjense, solo los que tengan esa marca. Apocalipsis capítulo 7, 13 al 17. Uno de los ancianos me preguntó, estas personas vestidas de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Ellos han lavado sus ropas, guardando que la predicación de los 144,000, guardando los preceptos, guardando las instrucciones de Yahweh Elohim, y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Yahweh día y noche, y le sirven en su templo. Y el que se sienta en el trono pondrá su Shekinah sobre ellos. Ellos nunca jamás tendrán hambre, nunca jamás tendrán sed. El sol no caerá golpeando sobre ellos, porque el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Yahweh enjugará toda lágrima de sus ojos. Estos son los que van a sufrir en la gran tribulación. Se van a arrepentir de haber transgredido las instrucciones del Eterno y van a volver a caminar en las sendas antiguas en tiempos dolorosos. Van a ser pasados por el fuego. Esas personas, esos son los santos de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 14 del 8 al 13. Otro ángel, uno tercero, le siguió y dijo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, fíjense, si alguno adora a la bestia y a su imagen,
Otra cosa, y recibe la marca en su frente y en su mano, en verdad beberá el vino de la ira de Yahweh, servido sin diluir en la copa de su furia. Él será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles santos y delante del Cordero. Y el humo de su tormento subirá por siempre y para siempre. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo de día ni de noche. Ahora escuche, aquí está la perseverancia por parte de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Escuche de nuevo, Apocalipsis capítulo 14, 12. No es a cristianos, no son los cristianos que se van a convertir a Cristo y esos cristianos van a ser salvos de la gran tribulación. No, los cristianos van a ser destruidos con Babilonia, la gran ramera. Todos los cristianos pentecostales, bautistas, libres, cuadrangulares, todos los protestantes, todos cristianos, testigos de Jehová, mormón, todo protestante va a ser destruido con Babilonia, la gran ramera. Dice, aquí está la perseverancia por parte de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua HaMashiach. Después oí una voz del cielo diciendo, escribe que benditos son de ahora en adelante los muertos que mueren unidos en Yeshua. Sí, dice el Ruach HaKodesh, ahora ellos pueden descansar de sus esfuerzos, porque sus obras les siguen junto a ellos. Apocalipsis 24. Entonces vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y juicio fue dado sobre ellos y a las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio de Yeshua y por proclamar la palabra de Yahweh. También aquellos que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos vinieron a vida y reinaron con el Mashiach por 1000 años. Fíjense que estos santos de la gran tribulación que se van a salvar ahí y van a comenzar a guardar. Imagínense en plena destrucción, guerra nuclear, nación contra nación, langostas, escorpiones, alimañas saliendo debajo de la tierra y ellos guardando el Shabbat. Ellos reunidos, adorando al Señor, guardando el Shabbat. El mundo se está viniendo abajo y ellos están honrando al Eterno, guardando el Shabbat. Y ellos están estudiando la Torah, estudiando las profecías, las instrucciones de nuestro Padre Yahweh Elohim. Estos son los santos de la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 17, 18 y Jeremías 50 y 51 está la destrucción total de Babilonia. Pero esto lo vamos a hablar en otro estudio. La destrucción de Babilonia. ¿Quién es Babilonia? ¿Y por qué? En la profecía de Jeremías le dice, oh hija de Babilonia. ¿Por qué la llama hija de Babilonia? Pero esto lo voy a hablar en otro estudio que voy a publicar en el próximo Shabbat. Para que puedas entender. Porque justamente en el momento de la destrucción de Babilonia hay un montón de acontecimientos y allí es donde se ven cumplidas las profecías de Jeremías sobre Babilonia, porque muchas personas, muchos teólogos han dicho que no se ha cumplido en su totalidad la profecía sobre la destrucción de Babilonia. Pero ese va a ser el final, el cumplimiento profético de la destrucción total de Babilonia. Shabbat Shalom.